Nuestro invitado de hoy es uno de esos irundarras que vuelve a casa por Navidad. Mikel Alonso, cocinero, actualmente reside en México, muy lejos de aquí, al otro lado del Atlántico, pero este año he tenido ocasión de estar en casa, en Irún, por Navidad, y supongo, Mikel, que bueno, esto te trae muchísimos recuerdos, ¿no? Claro, imagínate, hace 20 años que no regresaba a casa, sobre todo en unas fechas tan esperadas, ¿no? Yo creo que las Navidades, por lo menos en mi familia, siempre se han vivido de una forma muy cariñosa, tal y como se muestra en la tele, ¿no? Que luego a veces no es tan fácil plasmar, ¿no?, lo que sale en la tele y trasladarlo hasta el hogar. Pero siempre han sido para mí fechas entrañables, de recuerdo, de sentimentales, y entonces, pues, obviamente te acostumbras a pasarlas fuera. Obviamente yo tengo a mi mujer, tengo a mi familia ya formada en México, y los recuerdos que ahora tengo de las Navidades mexicanas son alucinantes, ¿no? Pero son diferentes. Aquí son más estacionales, ¿no? Sabes que vienes un poquito al frío, a las tradiciones, a las comilonas, y regresar pues siempre te llena el corazón. Finalmente fue la cocina la que te llevó a México, pero esto no fue algo vocacional desde niño, ¿no? ¿En qué momento apareció la cocina en tu vida? Pues de forma consciente, cuando ya lo vas analizando y te conviertes en profesional, pareciera ser que ese es el kilómetro cero. Pero igual la cocina en todos nosotros empieza desde que tenemos uso de vida y mamamos de la teta. En ese momento yo creo que nos conectamos con el mundo tan maravilloso de la gastronomía. Otra cosa es profesionalizarlo. Yo lo tuve que profesionalizar por un error de vida, esos maravillosos errores de vida que a veces te encauzan, y donde yo creía que tenía que ir, ¿no?, que debía de ser mi destino y el deber ser de la vida, hacia un camino de ingeniería, en una época donde la ingeniería parecía que era los que tenían que hacer, los de ciencias tenían que dedicarse a eso. Pues de repente lo decidí cambiar y girar un poquito hacia la gastronomía. No me salió tan bien la ingeniería química y sí la otra química, la gastronómica. Y fíjate tú la casualidad de la vida. Yo lo tenía clarísimo cuando acabé la escuela, o cuando ya iba casi por acabar la escuela de gastronomía, que la hice en la escuela la gran escuela de Luis Irizar en San Sebastián. Yo quería ser lo que me habían dicho que podía llegar a ser, que era empezar siendo ayudante de cocina, y de ahí irte profesionalizando, aprender muy bien el oficio junto a los grandes profesionales y grandes maestros de este oficio, y en 10 años poder ser un jefe de partida, igual en 15 años, si tenía suerte y lo curraba bien, un jefe de cocina, y hacia donde me llevara el destino, pero era un destino muy acotado, es decir, a donde me llevara el destino local, ¿no?, de aquí casi de la comarca. Y pues no, de repente, antes de que acabara la escuela, creo que eran unos días antes, Luis me comentó que había una oferta en México y que podía regresar a Euskadi cuando quisiera y ejercer la gastronomía aquí cuando quisiera, pero que el cocinero siempre se iba a forjar mucho más, su prisma se iba a abrir, iba a poder ver con otros ojos el abanico, todas esas frases, estereotipos que te dicen, y viajar era bueno, y obviamente razón no le faltaba. Y me animó, y pues eso, unos meses después de hacer prácticas en la Raunlari de Josemi, ahí en el Paseo Butrón, en Onjarvi, agarré un avión y me fui hace 20 años para México, en septiembre del 97. Y lo que iba a empezar por ser una etapa de 6 meses se convirtió en una etapa lógica de un año. Yo tampoco decía, 6 meses, venga, un año. Y al cabo de un año pues se convirtieron en 2, en 3, en 4, hasta ahora. Así es la vida, ¿no? Llega un momento en el que ya no hay marcha atrás. Ahí en ese primer año, en los primeros años, ¿no?, en México, estuviste en el Centro Vasco, también trabajaste con Arzac, ¿no?, en el restaurante que tenía allí. Aquellas primeras experiencias en México, ¿cómo fueron?
Por un lado, de forma personal, son experiencias que te forjan de una forma alucinante. No quiero decir que en la primera etapa o el primer año que estuve en México sufrí, sería como tirarse al piso, ¿no? Pero fue un año muy interesante a nivel emocional, a nivel personal, el madurar, como dicen, de 0 a 100 en 2, ¿no? Entender una de las ciudades más grandes del mundo mientras tenías que abrirte camino, llevar un equipo, cuando realmente cómo vas a llevar un equipo si no te sabes llevar casi ni a ti mismo, ¿no? Entonces había muchos retos personales que tenía que sobrellevar, muchísimos retos personales. A nivel profesional probablemente era más fácil. Te sentías más como pez en el agua, al final estabas haciendo una profesión que te gustaba, que la reconocías, la sentías, era tuya. Aunque sí, es cierto que en México no todos los productos son iguales que aquí, ni siquiera las nomenclaturas de los productos son iguales que aquí, y no podía enseñar yo a todo el mundo lo que era una merluza, un rape, porque ni siquiera los hay. Me tuve que acostumbrar a los productos por medio de los cocineros de allá. Entonces había esa fórmula de enseñanza mutua. Aprendimos mucho. El primer año fue totalmente decisivo en una ciudad de México maravillosa. En una ciudad de México que no duerme, en una ciudad de México que no para de enseñarte, en una ciudad de México que al final te hace, ¿no? Te arropa. México es un país que te abre siempre los brazos y a cualquier persona que aterriza allí siempre lo va a cobijar, ¿no? Lo abraza, es cálido llegar a México, es un aterrizaje cálido, pero luego obviamente no deja de ser el camino de la vida. Entonces, hace 20 años fue esa fórmula decisiva, o me quedo o me voy, y si me quedo me hago. Y yo creo que sí me hice, igual un poquito más rápido de lo que me podría haber hecho aquí. Cosas que tienen las capitales, ¿no? Esas jugadas que tienen las capitales guardadas para ti. Y luego te vas haciendo, como bien dijiste, empecé en el Centro Vasco, en el Escuelechea, para eso iba además. Al año me salí y tuve la gran suerte de cruzarme con Bruno Teiza en esa época, que también residía en México. Él tenía un restaurante que se llamaba La Barandilla Donostiarra, y también de que se alinearon los planetas y que Juan Mari Arzac andaba buscando, ya llevaba 5 años con un restaurante allá, que se llamaba El Tesca, y José Ramón Plaza, uno de los grandes cocineros que llevaba 5 años con él, se quería regresar. Le decía, Juan Mari, ¿sabes qué? Yo ya me quiero regresar, y no sé si a Donostia, a Lekeitio, de donde es originario, pero ya me quiero regresar. Y entonces Juan Mari andaba buscando 2 cocineros, había dado cuenta de que ya no necesitaba uno para que no lo dejara, necesitaba 2, que era mucho mejor tener a 2, ¿no? Uno en la cocina, otro en el comedor, como un buen tándem. Pero no es fácil encontrar un tándem. Barajando, sorteando, buscando, preguntando, se encontró con una pareja que podía, él apostó por esta pareja que podía ser la que formamos después Bruno y yo. Estuvimos con él 8 años. Yo no sabía muy bien hacia dónde íbamos con él, esperaba que lejos, y así fue, nos enseñó mucho. Juan Mari nos enseñó mucho. Además es curioso, porque nosotros no teníamos el peso y el rigor de las 3 estrellas Michelin, pero al final, porque allá no existen. Y él tampoco tenía la presión de que el Tesca se convirtiera en un restaurante de 3 Michelin. Y yo creo que eso permitió que fluyera muchísimo más. Y cuando venía Juan Mari a México, venía para trabajar muchísimo, pero también venía como distendido en muchas ocasiones. Sabía que lo iban a llevar a algún lado, o que iba a ser parte de sus vacaciones, porque al final siempre viajaba en vacaciones, cuando cerraba aquí el Arzac de San Sebastián. Y entonces nosotros convivíamos mucho con él, nos contaba muchas cosas. Yo no sé si en esa época él se daba cuenta que lo que nos estaba contando, cosas de vida, nos iban a impactar tanto, pero a mi caso particular sí, te quedas con todo. Tú cuando tienes esa juventud eres una esponja. Y entonces vas entendiendo que al final los grandes del mundo son seres humanos, y que han ido haciendo todo lo grande que son por medio de errores y ensayos, y que el error era otra vez, el error venía a mi vida, ¿no? y volvía a decirme que las cosas buenas de la vida pasan por grandes errores, ¿no? Y grandes aprendizajes.
que la gastronomía es extremadamente sencilla de hacer, que cocinar puede cocinar cualquiera, es fácil, muy fácil. El hacerlo bien todos los días, el mantener los valores universales, la constancia, la perseverancia, la fe, la pasión, la veracidad, ¿no? La amistad, el amor, cosas que parecen tontas cuando las dices, pero que al final si las pones en práctica siempre vas a acabar haciendo muy bien lo que hace, más, como lo comentábamos al principio, lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? El hombre y sus circunstancias, más todas las circunstancias que te lleguen de vida y las que tú puedas llegar a poner sobre la mesa, sobre el camino. Y todo eso durante 8 años que estuvimos con Arzac lo fuimos entendiendo al mismo tiempo que íbamos madurando en un momento donde estaba de moda en México la gastronomía moderna, se estaba poniendo de moda. Y claro, nosotros éramos la punta de lanza sin quererlo, ¿no? O sea, estábamos con el grande de la cocina moderna, de la cocina vanguardista, de la cocina evolutiva, que después la mal llamaron la cocina molecular, ¿no? Bien llamada cocina tecnoemocional, en ese momento donde casi la mayoría de la gente no entendía ni hostias de lo que era la cocina, ¿no? Y había esos momentos, ¿no? Y nos tocó estar en esa ola, nos tocó estar montados en una ola que fue una gran circunstancia. Y nos tocó estar en un México donde había que abrir camino de una forma vanguardista a nivel gastronómico. Y fue muy bonito. Fueron esos 10 primeros años de muchísimo aprendizaje personal y de la mano de uno de los grandes de la cocina, Juan María Arzac. Ahí estuvieron en esos primeros años Arzac y Irizar, muy presentes. Y después de esos 10 años en México, llegaron los siguientes 10 años, que fue ya el independizarte, donde montamos el restaurante Vico y donde hemos ido forjando el restaurante Vico. Y curiosamente, después de otros 10 años de Vico, se cierra un capítulo más del Vico porque el 23 de diciembre, hace unos días, cerramos la primera etapa del restaurante Vico porque tenemos que salir de la locación en la que estamos por unas cuestiones de obra, que la plaza en la que estamos la remodelan, y vamos a emprender otros 10 años de un nuevo Vico. Ahora lo estamos construyendo. Entonces parece que la vida está marcada por décadas, en mi caso particular. Bueno, ¿cómo se reciben esos premios y luego cómo se consigue no perder la identidad, pues teniendo esa presión de estar en esos puestos punteros? Sí, es complejo. A nosotros nos llegaron, gracias a Dios ya habíamos vivido un poquito de cerca con Arzac ciertos reconocimientos que se los daban a él, pero al final él los compartía con nosotros y vivíamos ese glamour. Cuando nos llegó el glamour en el Vico, no nos despegamos de los pies de la tierra. Seguimos avanzando como nos habían enseñado aquí. Es decir, déjate de historias, que la vida está hecha de otras cosas, ¿no? Pero los reconocimientos son maravillosos. Son grandes palmadas. Uno, si son compartidos, ¿no? Te llega un reconocimiento que aparentemente es particular y tú lo haces masivo con la gente que trabaja para ti. Y les dices, mira, todo esto es vuestro, llevarlo a vuestras casas. Cuando hoy lleguéis a casa y os digan vuestros hijos, vuestra mujer, vuestros familiares, qué tal os ha ido, contarles la historia. Esa historia de que un día decidisteis llamar a un restaurante para buscar trabajo y ganaros la vida y que tiempo después estáis regresando a casa no solamente con economía, sino también diciendo, mira lo que estoy haciendo. Cuando salgo de casa todos los días y me voy a trabajar, a partirme el lomo, es para esto, ¿no? Estamos cambiando la gastronomía. Y yo les digo a los que trabajan, a los empleados, porque sin daros cuenta, vosotros vais a cambiar vuestro entorno. Y así se cambian los países. Muchas veces se piensan que los países o las zonas las tienen que cambiar los políticos que elegimos, y no es cierto. Las culturas, las maneras de ser, las formas locales de moverse, las cambiamos nosotros, los seres humanos. No hay que esperar. Y para eso tiene que haber mucha comunicación. Los premios sirven para eso, para compartirlos. Sí te crean precedentes. Si hay muchas personas que de repente se dedican al mundo de la gastronomía y han mirado por ese objetivo y se han dado cuenta de que tú estás en una cierta posición,
Si es una posición numérica, tampoco le hagas tanto caso. La vida no son posiciones numéricas. Con lo que te tienes que quedar es con la esencia. Que algo hay, es una palmada, es como un reconocimiento, un abrazo, como si te dicen al oído, oye, vas bien. Porque es impresionante cuando tú haces cualquier cosa en la vida que es diferente a lo que ya se ha hecho, pues puede que sea un momento que estés norteado, igual no sabes hacia dónde vas, no sabes si hacia dónde te está llevando el viento, hacia dónde estás remando, es un lugar donde quieres llegar. Y si en la mitad del camino o en una parte del camino, del trayecto, alguien te dice, vas bien, dices, tú me cago en Dios, aquí ya fijo, ¿no? Aquí ya fijo parte de mi camino y continúo caminando, ¿no? Hay muchos momentos, en la vida gastronómica que hemos tenido en México ha habido muchos momentos de duda, ¿eh? Y la duda, igual que la zona de confort, la duda cuando se mete es, como dicen en México, perra, ¿no? Y te tienes que quitar de ella y para eso tienes que tener muchísima fe. Y parte de esa fe y de esa seguridad te la pueden dar las listas. Si las listas las ves desde ese ángulo, están muy bien, te han servido para seguir. Si las listas lo único que hacen es alimentarte el egocentrismo, la egolatría, el decir, pues yo soy el centro y todo alrededor gira, pues te estás convirtiendo en un sol, lo cual es como ridículo, ¿no? Entonces, siempre hemos pensado que hay que vivir, o sea, en un momento que gracias a Dios hemos vivido un momento maravilloso en México, porque no solamente empezamos a trabajar con el Vico, sino que el Vico, sin quererlo, estaba en un momento mediático globalizado gastronómicamente, donde la listitis, empezó a haber muchas listas en el mundo y las listas al final no existen si no pones gente en la lista, y entonces empezamos a aparecer. Si el Vico hubiera salido o lo hubiéramos montado hace 20 años, nada de esto hubiera sucedido. No quiero decir por ahí que no hubiera sido un negocio, ¿no? Porque somos trabajadores, porque entendemos nuestro oficio y hubiéramos salido adelante, pero no al nivel glamour que hemos vivido ahora. Entonces también hay que entender que en las listas es muchas veces el momento en el que estás. No siempre son el momento de las listas, no sé si te has dado cuenta, pero ha habido el momento de las listas, el momento de los libros, el momento de los congresos. No había congresos por todos los lados, ¿no? El momento de los de blanco, estamos de moda. La gastronomía ha estado de moda, pero ha pasado por muchas facetas. Y ahora es la faceta de las listas. Y entonces, pues si es la faceta de las listas, pues en las listas tendremos que estar. Son importantes, pero yo creo que tienes que ir más allá. La lista la haces tú todos los días. Todos los días tienes que tener la capacidad de autoanalizarte, de saber quién eres, hacia dónde vas. Sabes que siempre vas a ser el número 1 para tu madre. Sabes que luego está en la otra lista, que son las listas estas de las que estamos hablando, pero la lista más importante es en donde te pones tú. Nosotros siempre nos ponemos, somos muy cabrones con nosotros mismos, nos ponemos muy atrás, porque es la única manera de seguir adelante, ¿no? Somos muy autoanalíticos y pocas veces conformistas. Entonces, y así es la única manera que sobrevivimos gastronómicamente en el mundo de la cocina y en una capital como México, como Ciudad de México, que ahora ya perdió su nombre de México DF, ya la bautizaron Ciudad de México, ¿no? Lo que sí habéis tenido son ofertas para abrir restaurantes, pues eso, más allá de México, en otras capitales americanas, europeas, pero bueno, habéis preferido seguir el ritmo pausado del restaurante Vico en México, ¿no? Sí. Regreso a la parte anterior que te dije de las décadas, han marcado varias cosas. Ahora vamos a empezar una tercera década de operadores, más de operadores, donde ya hemos abierto otro restaurante que se llama Lur, donde estamos ideando el nuevo Vico y donde estamos construyendo otro nuevo restaurante que todavía no tiene nombre. Entonces, para el 2018 lo más seguro es que nos pongamos con 3. Y eso es lo bonito de la tercera década gastronómica que vamos a vivir, que es que nos estamos convirtiendo en operadores. Como bien dices, al estar en listas y al ser reconocidos fuera de las fronteras de la ciudad y después fuera de las fronteras de México, hay personas que pueden estar interesadas en que el restaurante Vico esté presente en sus edificios.
pero nosotros sabemos que eso solamente se da si estás arropado por un grupo, ¿no? O sea, personalmente tú no vas a Nueva York y llegas ahí con tu chaquetilla y montas un restaurante, ¿no? Necesitas tener un equipo en Nueva York, un equipo de Nueva York, americano, que vaya en el ejemplo de Nueva York, pero si nos ofrecían en Tailandia, pues de repente había un momento de vida donde igual estaban haciendo algún hijo nuestro, y decías tú, qué hostia, me voy a liar, yo prefiero ahora en este momento vivir porque sé que, gracias a Dios, igual no lo necesito tanto económicamente y quiero estar presente en este momento de vida que para eso estamos viviendo, ¿no? Y siempre por circunstancias no hemos saltado a tener un segundo. Afianzamos muy bien Vico y, como te comento, ahora empezamos una nueva etapa donde nos vamos a convertir en operadores y estamos muy emocionados. Es otra manera de honrar a la gastronomía, otra manera de forjar la gastronomía, otra manera de entendernos a nosotros mismos, otra manera de semi dejar la chaquetilla y tener una mente muchísimo más económica, mucho más calculadora. Cómo conseguir que los restaurantes que pongas funcionen, cada quien con una identidad súper específica, que no acaben siendo los mismos, que sean negocio, que los socios capitalistas estén contentos, que tú estés contento, que ganes, pero lo más importante de todo es cómo podemos seguir siendo docentes y formando a los jóvenes. No hay futuro, ¿no? O sea, la gastronomía es un oficio y la gran importancia de los oficios es legar el oficio. Tú puedes tener un oficio para ganar dinero, pero lo más importante detrás de un oficio es legarlo a las nuevas generaciones. Y entonces también esa parte es fundamental. No podemos montar otros negocios sin que todo eso esté en juego y se pueda mantener. Entonces, el camino va a seguir. Vamos a ir poco a poco. Se van a ir dando las cosas a nuestro ritmo. Es como un libro, ¿no? O sea, por ejemplo, en México estuvo la moda de los libros y parece que si no tenías un libro no eras importante. Y nosotros siempre hemos pensado que para escribir un libro tienes que, para empezar, rellenar las páginas, ¿no? Con cosas interesantes. Tienes que tener una cosa que decir. Y pienso que las cosas para decir se dicen mínimo cuando ya tienes 10 años caminados, ¿no? Ahora estamos pensando en sacar un libro, en hacerlo. Lo estamos únicamente pensando, ¿no? Porque yo creo que podremos poner cosas interesantes para ese futuro de jóvenes que quieren leer algo que les sirva. Entonces, pues, pensamos que bajo ese ángulo y bajo esa prisma no nos vamos a alejar mucho del camino que queremos caminar. Antes has nombrado el ego del cocinero y si que eres crítico, bueno, con esa visión del chef alrededor del cual gira todo, ¿no? Bueno, muy importante el equipo, el cliente, el restaurante, como un todo que fluye, ¿no? Sí. El ego es una cosa fundamental dentro de los seres humanos que se quieren superar. Tienes que tener ego. Es muy fácil. Si tú no estás, es muy importante, si tú no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con los demás y con el mundo en general. El egocentrismo, la egolatría son otras cosas, ¿no? Esos pensamientos donde parece que el resto de las personas han nacido para estar a tus órdenes, y eso no es cierto. Como te decía, hay jefes de cocina o en ciertos oficios o personas en el mundo que piensan que son soles. No es verdad. El sol, pienso yo, que debe de ser la felicidad y alrededor todo tiene que girar los demás planetas, ¿no? Entonces, yo he conocido restaurantes que funcionan y tienen mucha fama, pero cuando hablas con la gente que está dentro, no todo es felicidad. Hablas igual con proveedores que están tristes porque les deben. Hablas con cocineros que dicen, en cuanto pueda me voy, este lugar es asqueroso, ¿no? Y dices tú, mira, cómo a veces los escaparates no muestran lo que hay detrás en la tienda real, ¿no? Yo creo que, como te comentaba,
la felicidad es un punto fundamental en los oficios, sobre todo en los oficios de grupo, en los oficios donde además, como te decía, tienes que legar. Tiene que haber una lógica de vida, tiene que haber algo consistente. Los jóvenes que entran andan perdidos muchas veces y es normal. Cuando tú eres joven andas buscando un camino que trazar, un camino que caminar aunque ya esté trazado. Andas todo el rato observando y nosotros que estamos del otro lado, que muchas veces buscamos también el camino, porque no a nuestras edades, yo tengo 46 y todavía ando buscando muchísimas fórmulas de vida, ¿no? Pero también sabemos que hay muchos jóvenes que nos están observando en todo momento y tenemos que ser el ejemplo de... Y les comentamos exactamente lo mismo que te estoy comentando, no hay secretos. Acordaros que en un restaurante la felicidad es lo más importante. Tú tienes que crear tu propia felicidad, tienes que ser capaz. No te van a hacer feliz, no tienes que esperar a que los demás te hagan felices. Tú tienes que tener la capacidad y obligarte todos los días a ser feliz. Que lo consigas o no lo consigas es otra cosa. Los jóvenes tienen la obligación de buscar para qué son buenos. Nadie les va a decir para qué son buenos. Y como el error es tu mejor aliado, puedes equivocarte. O no te equivoques, no pienses que el error es obligatorio y que el error tiene que ser constante. Ojalá no haya muchos errores, pero si te equivocas no está mal. Si los jóvenes que están en los restaurantes piensan eso y nosotros del otro lado sabemos que nos tenemos que comportar de una forma ética, en el sentido de que no puedes engañar al cliente, tienes que usar siempre los mismos productos, no te puedes engañar a ti mismo, ni a Luis Irizar, ni a Arzac, entonces tienes que cocinar con las mejores técnicas, siempre con constancia y con limpieza. Si tratas bien al personal, si tratas bien a tus proveedores, que son el equilibrio de tu restaurante, y los pagas. Si, aunque te moleste, tengas que pagar al gobierno, ¿no? Los impuestos. Si al final acabas haciendo todo lo que debes de hacer, hay un equilibrio. Y es como te decía cuando vuelves a casa y les dices a todos, les cuentas la historia y la historia tiene equilibrio. Esos jóvenes, cuando se conviertan en jefes, les van a decir, ¿sabes qué? La cocina es así. Y les van a enseñar una cocina con equilibrio. Y si hay equilibrio, pues hay equilibrio. Ya está, lo demás viene por default, ¿no? Si tú tienes salud, lo demás viene solo. Pues si tienes equilibrio en la vida, pues lo demás ya vendrá, ¿no? Mal bien, pero ya vendrá. Y entonces es lo que intentamos nosotros conseguir. Ha sido una fórmula que nos ha funcionado lejos de casa, a 9.000 kilómetros de Irún. Nos ha funcionado la fórmula del equilibrio. Si tú estás lejos de casa y no tienes equilibrio, tienes muchas más probabilidades de desmoronarte. Entonces, para que no suceda, pues necesitas blindarte, ¿no? Y así es como vamos caminando con muchísimas otras cosas que el simple hecho de hacer unos buenos huevos fritos con jamón, ¿no? Vemos que material para un libro, desde luego, hay de sobra. Bueno, vamos a terminar agradeciendo, por un lado, al Café Irún por cedernos la sala y a Miquel Alonso, por supuesto, por compartir bueno, todo esto con nosotros. Eskerrik asko. Al contrario, gracias a todos. Es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo en mi tierra y que soy el Miquel Alonso de Irún, no el de San Sebastián. Gracias.